Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué gusto, qué honor, qué privilegio estar nuevamente con todos ustedes, hermanos. Deseamos que el Señor les bendiga mucho, sean bienvenidos. Vamos a comenzar, hermanos, con el sermón de esta tarde que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están a través del internet. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra lectura normal del libro de Romanos, capítulo 2. En esta ocasión vamos a ver el versículo 19 y 20 y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos hoy a través de su santa palabra. Vamos a leer, hermanos, lo que hoy vamos a estudiar en esta enseñanza. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 19 al 20. Es la palabra de Dios. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, instructor de los necios, maestro de los niños, maestro de los faltos de madurez, que tienes la ley, que tienes en la ley la expresión misma, la forma del conocimiento y de la verdad. Y en base a estos dos versículos, hermanos, vamos a tener hoy lo que es nuestra última enseñanza de el orgullo espiritual. Hoy es la tercera y última parte. Vimos que desde el versículo 17, el apóstol Pablo lo que hace es enumerar falsas jactancias que el pueblo judío tenía. Ya vimos el versículo 17, la semana pasada vimos el versículo 18, y hoy vamos a estudiar el versículo 19 y 20. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Hoy rogamos que venga a nosotros tu reino, Padre, y que se haga tu voluntad aquí en esta tierra, como lo también es hecha en los cielos, Señor. Padre, hoy danos el pan que es tu palabra, el pan nuestro de cada día, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, Señor. No nos dejes caer en tentación, Padre, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Hoy bendícenos a través de tu palabra, Señor. Hoy glorifica tu palabra, Señor. Hoy tu palabra habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes, Señor. Hoy tu palabra traspase nuestro corazón, Señor. Examíname, decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de iniquidad. Guíame, Señor, guíanos por el camino eterno, Padre. Por tu palabra hoy alumbra en nuestras vidas, Señor, como esa antorcha en un lugar oscuro, Padre. Hoy ponemos en tus manos la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. Hoy ponemos en tus manos la vida de un siervo inútil para que únicamente seas tú el que obres y seas tú, Señor, el que se lleve toda la gloria, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Pues mis hermanos, hemos estado estudiando a lo largo de más de 8 meses todo lo que ha sido el libro de Romanos, y es impresionante lo que el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado, porque llevamos ya casi un año estudiando el libro de los Romanos y apenas estamos en el capítulo 2, versículo 19 y 20, y ahorita estamos en esta sección que ya vimos que aquí nuestras Biblias la titulan como los judíos y la ley, ¿no? La ley y el pueblo judío, y estamos hablando aquí de las pretensiones y la depravación que en este momento se está acusando acerca de los judíos. Lo que vamos a tener aquí en estos versículos, hermanos, que vamos a leerlos una vez más, versículos del 17 al 24, para ver todo el contexto completo de lo que estamos estudiando en estos momentos. Dice la palabra de Dios, Romanos 2, 17 al 24, tú dices que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley,
que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe de robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe de cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y todo esto que tenemos aquí, se están tratando las falsas bases judías para tener confianza delante de Dios. Estos versículos lo que nos muestran es cómo los hombres pueden, mientras están todavía amando y viviendo en pecado y no amando a Dios, vemos todo lo que los hombres hacen mientras aparentemente aman a Dios, pero al mismo tiempo están amando su pecado. Se enumeran aquí los privilegios de los cuales los judíos pensaban, se jactaban en sus vidas, los cuales ciertamente erraron al pensar que todas estas características que leímos durante estos domingos, versículos 17, 18, 19 y 20, pensaban que esas cosas los hacían superiores a los demás. Y lo que se hace aquí es especificar las pretensiones y privilegios particulares de los que ellos se enorgullecían y que los llevaron al error. En esta ocasión, hermanos, tanto el versículo 19 y 20 nos demuestran una misma cosa. Lo que nos pretenden enseñar los versículos 19 y 20 aquí es que el pueblo judío era un pueblo de enseñanza, o al menos así se creía, un pueblo de enseñanza, envanecidos vanamente en sus mentes carnales, estaban fuertemente convencidos y persuadidos de que eran personas muy aptas para ser guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos y maestros de niños. Envanecidos vanamente en sus mentes carnales, ellos estaban perfectamente convencidos y persuadidos de que eran totalmente capaces de ser lo que acabamos de leer hace unos momentos. Y hoy vamos a ver de que aunque ellos pretendían serlo y se enorgullecían de serlo, aparentemente no lo eran. Y hoy vamos a hablar Dios a nuestras vidas, hermanos. Hoy Dios va a hablar a nuestras vidas para que nos demos cuenta que si en algún momento hemos pensado ser algo o alguien delante de Dios por el conocimiento mucho o poco que entendamos, nos vamos a dar cuenta de que no somos nada delante de Él. De que no hay nada de que enorgullecernos. Por eso hoy es nuestra última enseñanza, hermanos, acerca del orgullo espiritual. Y qué importante es poder entender que dentro del orgullo, como lo decíamos hace 15 días, de todos los tipos de orgullo, el orgullo espiritual es el más peligroso de todos, porque es el que más te ciega la vista, es el que más te nubla el entendimiento. Hoy es junio, ¿no? Estamos a 18 de junio del año 2023. Este mes, actualmente al menos, en el siglo XXI, es el mes del orgullo gay, del orgullo homosexual, del orgullo de una abominación delante de Dios. Date cuenta hasta qué punto el orgullo lleva a la gente. Date cuenta, amado hermano. Decía Agustín de Hipona, hace muchos siglos atrás, que fue orgullo lo que transformó a los ángeles en demonios. Por eso tenemos que tener cuidado de esto en nuestras vidas. Y vamos a dividir estos textos, hermanos, 19 y 20. El versículo 19 lo vamos a dividir prácticamente en dos partes. La primera parte que vamos a tener en el versículo 19, hermanos, va a ser: y confías en que eres guía de los ciegos. Primera parte. Segunda parte del versículo 19:
luz de los que están en tinieblas. Nos pasamos al versículo 20, el cual vamos a dividir en tres partes, dos partes del versículo 19, tres partes del versículo 20, en su suma 5 puntos principales, los cuales hoy vamos a hablar. Versículo 20, primer punto, instructor de los necios. Segundo punto, maestro de los niños. Tercer punto, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Y vamos a ver este primer punto, hermanos, versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos. Y confías en que eres guía de los ciegos. Los judíos, hermanos, confiaban y se creían guías de los pobres gentiles ciegos. Creo que ya hemos hablado mucho acerca de quién es una persona gentil. Los judíos veían a los gentiles como lo que hoy en día siguen siendo los romanos, los griegos, los samaritanos, todos aquellos que no eran judíos eran gentiles. Los judíos se creían guías de los pobres gentiles ciegos que estaban asentados en tinieblas. Estaban muy orgullosos de eso. Estaban muy orgullosos de eso, que cualquiera que quisiera tener el conocimiento de Dios debía de estar en deuda con ellos, debido a que ellos eran los únicos que de alguna forma conocían a Dios. Ellos estaban tan orgullosos de poder decir: somos guías de ciegos, que cualquiera que quisiera conocer a Dios, tener conocimiento de Dios, debía estar en deuda con los judíos debido a eso. Ellos creían, hermanos, que como eran el pueblo escogido, y ya hablamos acerca de todo lo que ellos vivieron en el Antiguo Testamento, que los hacía sentir ese orgullo, pero ellos veían sus propias vidas como: nosotros somos los únicos que conocemos a Jehová. Y nosotros somos aquellos que tenemos únicamente la capacidad de poder guiar a los que están en tinieblas. La realidad, hermanos, es que todos los que estamos aquí nacemos ciegos por naturaleza. ¿Tú te acuerdas de aquel joven en el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el cual los discípulos van caminando con Jesús y de repente ven a un hombre ciego de nacimiento? ¿Y quién es una persona ciega de nacimiento? Una persona que no tiene ojos, literalmente no tiene el globo ocular. No quiere decir que lo tiene pero no ve, no, es una persona que nunca se formó ni desarrolló su globo ocular. Entonces los discípulos van caminando con Jesús, ven a esta persona ciega de nacimiento y le dicen: no, Señor, ¿quién pecó para que esté así, no? ¿Él o sus padres? Entonces Jesús dice: no entiendo. Este hombre está así para que el nombre de Cristo sea glorificado a través de él. Y lo sana, ¿no? Este hombre era ciego de nacimiento. Y de esa misma forma, todos aquí, todos somos ciegos por naturaleza. ¿Qué nos dice la Escritura? En el libro de 1 Corintios nos dice Pablo que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, ¿verdad? Tú y yo no nacemos siendo lo sumamente espirituales, ya nacemos teniendo una relación íntima con Dios. Desde que nacemos ya estamos orando, ya estamos leyendo. No, nacemos en una naturaleza caída, depravada, pecaminosa. El hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, tanto tú como yo, desde que nacemos ciegos. No vemos las cosas espirituales. Ahora, después puede venir a nuestras vidas, como lo ha hecho Dios en muchas vidas de nosotros, puede venir la revelación divina, esa luz gloriosa que también se le apareció a Pablo. Y ahora sí, el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz, y fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y esa luz nos resplandece de tal forma que antes éramos ciegos y ahora podemos ver. Y ahora podemos ver las cosas espirituales. Y ahora podemos ver lo que antes no veíamos. Y así era con los judíos, hermano. Pero ellos se jactaban de tener una revelación que los demás no tenían. ¿De quién es la salvación, hermanos? De Jehová. La salvación es de Jehová. Y a quien Jehová quiere,
Jehová se la da. ¿Dónde está la jactancia en ello? Si Dios había tomado al pueblo judío para poder a través de esa nación viniera el Mesías y habían sido escogidos únicamente por gracia, ¿dónde estaba la jactancia en eso? Si tú y yo hoy somos salvos, es como si yo me pongo a alardear de tener una revelación que pobre pecador él no tiene. La salvación es de Jehová. Y yo la recibí por pura gracia. Y si hoy tengo una revelación espiritual de las Escrituras, de lo que Dios es, y alguien está sumergido en tinieblas, y es un ignorante, y es un pobre pecador, yo no tengo por qué jactarme de que soy salvo. Porque la salvación es de Jehová. Y como es de Jehová, Él es el único que merece recibir toda la gloria. Porque si hoy yo tengo fe, es por Dios. Porque si hoy yo estoy en su gracia, es por Él. Porque si hoy yo tengo vista, es por Él. Porque si hoy yo tengo entendimiento de la Escritura, es por Él. Y no puedo decir, vengan sencillitos, síganme, yo los voy a guiar hacia la luz. No. Y eso es lo que tenían los judíos. Se jactaban de ser guías de ciegos, porque ellos se jactaban de tener una revelación que los otros pueblos no tenían cuando ellos mismos estaban ciegos. Se jactaban de ser guías de ciegos cuando ellos mismos eran ciegos. ¿Y qué nos dice un dicho popular, hermanos? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y los judíos no querían ver que eran ciegos. No entendían que eran ciegos. No entendían que ellos, a pesar de que alardeaban de ser guías de ciegos, ellos mismos eran ciegos. Y vamos a verlo brevemente en las Escrituras, con un grupo en particular de judíos, del cual ya hemos hablado, que prácticamente nos son de muy buen ejemplo de la arrogancia y la soberbia espiritual que existía en el pueblo judío y que hoy puede existir en medio de nosotros, los fariseos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 15, por favor. Mateo 15, versículo 14. Fíjate bien, Jesús anteriormente está hablando con sus discípulos, los escribas y los fariseos están cuestionando, como siempre, la práctica de la ley y le dicen a los discípulos, no, ¿por qué? ¿Por qué su maestro no se lava las manos para comer? O sea, una tontería, ¿no, hermanos? Obviamente hoy entendemos que es un buen hábito lavarnos las manos antes de comer por una cuestión de salud, por una cuestión de higiene. Pero entonces los fariseos lo único que querían hacer era cuestionar la autoridad de Cristo, y en ese momento Jesús empieza a hablar que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y empieza a hablar Jesús como de corazones que sale todo el pecado. E inmediatamente los discípulos le dicen, Señor, los fariseos se ofendieron por lo que dijiste. Y Jesús responde. Entonces, dice Mateo 15:14, déjenlos. ¿Son ciegos? Guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer. Ambos caerán en el hoyo. Son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer. Qué maravilloso principio nos enseña aquí Jesús. Qué maravilloso principio nos enseña aquí el Señor Jesucristo. Porque nos dice que aquella gente con un orgullo espiritual dice, no ven, están ciegos. Y lo peor es que en medio de su orgullo espiritual, pensando que tienen una revelación de las cosas, quieren guiar a otros ciegos. Entonces son ciegos guiando a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, hermanos, no hace falta ser un genio para poder entender el resultado de esto. ¿De qué le serviría hoy en día a una persona literalmente ciega, con esa, vamos a llamarle, discapacidad en su cuerpo de no poder ver? ¿De qué le serviría conseguir un perro guía ciego? ¿Acaso le puede servir un perro guía que no ve? ¿Cómo va a poder guiar ese perro ciego a un hombre ciego? ¿Cómo va a ser posible?
ahorita yo les estuviera hablando en inglés y traemos un traductor para que traduzca todo lo que yo estoy diciendo y ustedes lo puedan entender al español. Yo estoy sordo. Yo no puedo hablar. Yo no puedo oír, perdón, pero sí hablarles. Y tenemos un traductor, pero se nos ocurre contratar un traductor que es sordo. ¿Entiendes? Déjalos. Son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Y eso es lo que está pasando muchas veces, hoy en día, hermanos, en muchos lugares, falsos cristianos que son ciegos, queriendo guiar a otra gente que no es convertida, es un ciego guiando a otro ciego hacia más tinieblas, y ambos van a caer. Y es terrible, y es trágico. Porque no necesitamos que haya ciegos guiando a otra gente ciega. No necesitamos que haya muertos predicándoles a otros muertos. No necesitamos que haya gente incrédula predicándole a otros incrédulos. Lo que necesitamos es que haya gente con vista que guíe a ciegos. Gente viva espiritualmente que le predique a los muertos. Y como en los tiempos de Jesús, hoy en día tenemos a ciegos que guían a otros ciegos. Vamos a ver otro texto, hermanos, que lo va a recalcar, Mateo 23. Vamos a ver desde el versículo 16, hermanos, al versículo 26. Date cuenta, aquí Jesús nuevamente está hablando, y es un capítulo fuerte. Por cierto, cuando alguna vez alguien te ponga de pretexto, no es que Jesús es amor, léeles Mateo 23 para que se den cuenta la clase de persona que también era Cristo. Pero fíjense, el punto central es Mateo 23, 16. Jesús está hablando nuevamente acerca de los fariseos. Dice Mateo 23, 16: ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de fuera también quede limpio. 5 veces en las que Jesús les dice a estos hombres ciegos. Y eran gente, hermanos, que tenían un conocimiento de la Escritura mucho más grande del que tú y yo tenemos. Ellos conocían el Antiguo Testamento, hermanos, de principio a fin, al derecho y al revés. Porque déjame decirte algo, ahorita tú y yo tenemos aquí nuestras Biblias bien bonitas en nuestras manos, gloria a Dios por su santa palabra, pero tú y yo tenemos aquí en esta Biblia, tenemos un índice que nos dice dónde están los libros de la Biblia, en qué páginas se encuentran. Tenemos una introducción que nos dice, este es el libro del profeta Jeremías, este es el Éxodo, este es el libro de Josué. Tenemos capítulos, tenemos versículos, pero en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, no existían ni los capítulos, ni los versículos, ni nada de eso. Los fariseos abrían la ley y ellos sabían ya dónde iban a empezar a leer. Imagínate, hermano. Porque si ahorita yo empiezo a citar
a los profetas y empiezo a citarte el libro del profeta, vamos a ponerlo sencillo, el libro del profeta Isaías, y empiezo a decir: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad, ¿dónde está? Y ellos ya lo sabían, ellos no tenían capítulo, ellos no tenían versículo, ellos ya sabían dónde tenían que empezar a leer. Y lo que ahorita citábamos era Isaías 40, y tú y yo tenemos capítulos y versículos. Ellos tenían un conocimiento de la ley de Dios impresionante, eran maestros de la ley. Y Dios les dice, Cristo les dice: ciegos, porque prefieren lo externo que la justicia, la fidelidad, la misericordia. Eso es lo que Dios pedía de su pueblo, hermano. Eso es lo que pasa, hermanos, con el orgullo espiritual, con la ceguera espiritual, que muchas veces pensamos que por lo que hagamos exteriormente, por cómo nos vistamos, por cómo nos comportemos en la iglesia, por la cara que pongamos, por aplaudir, por cantar, por levantar las manos, por hacer lo que tú quieras, cualquier obra externa de la cual hoy podamos hablar que pueda considerarse religiosa, ir a ver a un enfermo, ir a ver a alguien en la cárcel, ir a ver a alguien en la calle, ya piensas que eres una persona espiritual. Ya piensas que eres un maestro de ciegos, un guía de ciegos. Observen y aprendan cómo es vivir la vida cristiana. Ciegos, guías de ciegos, porque lo que está pasando hoy en día es mucha gente moral, aparentemente moral, pero que verdaderamente nunca han nacido de nuevo, nunca han cambiado, sus vidas nunca han sido transformadas por el poder del Evangelio, pero que pretenden ver y guiar aparte a otros para que vean. Ciegos, guías de ciegos. Tenemos la historia, y ya lo mencionamos hace rato, de aquel joven que es ciego de nacimiento. Tú te acordarás que ya lo mencionamos brevemente. Jesús se lo encuentra, escupe Jesús en la tierra, Jesús hace lodo, le pones el lodo en los ojos, le dice: vete y lávate. Él se lava y al momento tiene vista. Es un milagro espectacular. Inmediatamente este hombre empieza a glorificar, empieza a agradecer, lo agarran los fariseos y dicen: ¿quién te sanó? No sé quién era, pero sé que es profeta. Los fariseos ya sabían quién había sido. Y dicen: al hombre no le des las gracias, glorifica a Dios. Y hasta tal punto que los fariseos traen a los padres de este joven ciego, no le creían. Dicen: ¿él es su hijo? Sí. ¿Él nació ciego? Sí. ¿Por qué ve ahora? No lo sabemos. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero el cómo, por qué ahora ve, no tenemos idea. Entonces el joven confronta a los fariseos, y ¿qué hacen estos perversos? Expulsan de la sinagoga. En ese momento este joven se encuentra con Jesús. Nunca lo había visto porque él estaba ciego antes de verlo. Y fíjate el diálogo que tiene Jesús con este hombre. Juan 9, 39, por favor. Es una historia espectacular que te invito a que puedas leer más tarde, para que veas no nada más la ceguera física, sino también la ceguera espiritual que también aquí había en los fariseos. Dice Juan 9, 39. Bueno, vamos a ver desde el versículo 37. Jesús le dijo, porque él le pregunta: ¿quién es aquel que lo sanó para que vaya y le adore? Y Jesús le dice: tú lo has visto y él está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos estaban cerca con él cuando oyeron esto y le dijeron:
¿acaso nosotros también somos ciegos? Los fariseos entendieron de qué es lo que estaba hablando Jesús. Y dijeron, ¿acaso tú dices que nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrán pecado. Pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. A eso vino Cristo, hermanos, para que los que no veían pudieran ver. Y que los que alegaban ver quedaran ciegos. Y ese es el primer punto, hermanos. Que el pueblo judío decía, somos guías de ciegos. Siguiente punto. Vamos a terminar leyendo, hermanos, antes de pasar al siguiente punto, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Fíjate bien, hermano, vamos a leer el versículo 39 hasta que acaba el capítulo 6 de Lucas. Date cuenta, no vamos a andar mucho porque nos tardaríamos horas en notar en las palabras de nuestro Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte, pero date cuenta bien, de versículo por versículo que vamos a leer del 39 al 49, de lo que Jesús está enseñando. Dice, les digo también una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Te das cuenta? Aquel que dice, hermano, tú estás mal en esto. Ciegos, guías de ciegos, porque tienen una viga gigante en sus ojos y están queriendo ver la paja del otro en lugar de ver la viga que ellos tienen en su propio ojo. Y están queriendo guiar a otros cuando sus propias vidas espiritualmente no están bien. No esperes generar un cambio en otras personas mientras ese cambio primero no haya ocurrido en ti. ¿Cómo van a ver los demás cómo quieres que los demás crean en Cristo y en la transformación que su poder tiene cuando tu vida ni siquiera ha sido transformada por ese poder? Inmediatamente dice Cristo, sigue hablando en el versículo 43, dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia de corazón habla su boca. Y Cristo nos enseña, hermanos, aquí el mismo principio que hemos estado hablando en este primer punto. Una vez entendido esto, hermanos, podemos pasar ahora hacia nuestro segundo punto de esta enseñanza, que nos dice, luz de los que están en tinieblas. Vamos a leer otra vez Romanos 2:19, dice la palabra de Dios, y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Así era Cristo, hermanos. Así eran los apóstoles. Así son muchos ministros, luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que Cristo fue. Cristo dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así fueron los apóstoles, luz del mundo. Así han sido a lo largo de la historia muchos ministros, luz de los que están en tinieblas. Pero estos hombres soberbios, que se arrogaron tales caracteres, eran luces tenues, eran luces intermitentes, eran luces que se apagaban. Y lo único que pasa con eso, hermano, es que avergüenzan el nombre de Cristo. Porque si por ahí de repente brilla, y una pequeña lucecita brilla, pero de repente se apaga, eso lo único que trae es vergüenza al nombre de Cristo.
Porque hemos sido llamados a ser luz del mundo. Y una ciudad en un monte no puede ser oculta, hermanos. Nadie prende una lámpara de Cristo y la pone debajo del almud, la pone debajo de la cámara. No, está arriba y todo el mundo la ve. Pero si es una luz tenue que apenas se alumbra, que de repente alumbra y de repente no, que de repente se prende y de repente se apaga, lo único que eso hace es traer vituperio al nombre de Cristo. Y así era esta gente que confiaba ser luz de los que están en tinieblas y nunca han sido luz. Simplemente de repente han dado ahí un flashazo de lo que la palabra de Dios dice, pero en realidad nunca lo han hecho verdaderamente. Y es ahí lo triste, hermanos. Y es ahí lo terrible. Porque de repente alguien puede verlos y dice, mira, camina bien. Y de repente los ven en el suelo. Y ¿qué pasó? El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y un día puede decir amar a Dios y aparentemente brillar. Y al otro día puede ser una persona totalmente distinta. Pasamos al siguiente punto, hermanos. Este punto es breve porque básicamente es igual a lo que anteriormente vimos. Vamos a leer el versículo 20 completo, hermanos, y son los últimos 3 puntos de nuestra enseñanza. Vamos a ver rápidamente. Dice el versículo 20: instructor de los indoctos, instructor de los necios, prácticamente, ¿no? Maestro de niños, o sea, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la forma de la ciencia, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Y vamos a ver este primer punto: instructor de los indoctos, instructor de los necios. Todos los hombres en un estado de falta de regeneración, o sea, en un estado de que no hay salvación, de que Cristo no ha traído vida nueva, de que no hay una nueva criatura, todos los hombres en un estado de falta de regeneración son necios. Son necios y necesitan instrucción. Y era muy usual, hermanos, entre los judíos que se les llamara doctores de la ley, ya lo vemos en los evangelios, maestros, rabí, instructores. Esta gente, hermanos, que nos dice aquí en Romanos 1:20, que se creen instructores de los indoctos, instructores de los necios, se consideran a sí mismos bien capacitados para enseñar a otros la forma exterior de la ley. Se consideran ellos mismos capacitados para enseñar a otros la ley, mientras que al mismo tiempo ellos ni siquiera la obedecen. Ellos ni siquiera la viven. ¿No te has topado con esa gente hipócrita? Que se la viven enseñando a los demás qué es lo que deben hacer, cómo deben comportarse, cómo deben vivir, pero ellos ni siquiera lo viven. ¿A poco tiene peso para ti la enseñanza de una persona así? Si hoy te enseño yo, hermano, que la mentira es mala, que la fornicación es pecado, que el adulterio está mal, que hablar con groserías es inmoral delante de Dios, y tú por casualidad me ves en cualquier lugar y me ves hacer todo lo que yo te dije que no debías de hacer, ¿qué peso tiene para mí lo que yo te pueda instruir? ¿Acaso tengo alguna autoridad para poder decirte lo que hay que hacer cuando yo ni siquiera mismo lo hago? Así eran los judíos, hermano. Los fariseos exhortaban al pueblo a que cumplieran leyes que ellos mismos ni siquiera obedecían, que ellos mismos ni siquiera vivían. Se creían capacitados para enseñar a otros la ley, mientras que al mismo tiempo, en realidad, ellos mismos estaban quebrantando la ley. ¿Y cuánta gente hoy en día hay así, que quiere enseñar a otros cómo deben de vivir, cómo deben de hacer las cosas, cómo deben comportarse,
¿quién eres tú para decirme cómo hacer las cosas si tú mismo lo estás haciendo? Y eso es importante, específicamente para ustedes que tienen una labor como padres, por ejemplo. No esperes que tus hijos lleguen a Cristo cuando tú no vives lo que Cristo pide de tu vida. No esperes que vean ellos a Cristo brillar en sus vidas como Cristo lo brilla en ti. Y no solo aplica para los padres, aplica para todo. No esperes que los demás te tomen en serio con respecto a lo que Cristo es cuando tú ni siquiera vives como lo que tú predicas vivir. Qué bonito, ¿no? Sería vivir predicando con nuestra boca, no está bien mentir, es pecado adulterar, es pecado la homosexualidad, y hacer todo lo contrario a lo que tú prediques. Sería sumamente fácil. Porque las palabras no tienen mucho peso sin los hechos, hermano. No tienen mucho peso las palabras si no están acompañadas de acciones. Porque eso es hipocresía. Eso es incongruencia. Siguiente punto. Maestro de niños. Y a lo mejor aquí tú ya estás pensando, bueno, yo no tengo a ningún niño, entonces ya. Ese punto, listo. No. Porque cuando la Escritura aquí dice maestros de niños, lo que nos está diciendo es maestro de los faltos de madurez. No nos está hablando nada más de un niño pequeño de 5 años. Nos está hablando maestro de los faltos de madurez, ya sea maestro de niños en una cuestión de edad o de entendimiento. Y vamos a ver lo que quiere decir este punto. Dice, expone con esta oración, el Espíritu Santo expone mejor el orgullo de los judíos, el orgullo de ellos mismos y el desprecio que tenían por los demás. ¿Por qué? Porque están diciendo, nosotros somos maestros de los niños. Niñitos, inmaduros, faltos de madurez. Y por otro lado dicen, nosotros somos los maestros. Esta oración, esta frase es la que mejor resume el orgullo que ellos mismos sentían y el desprecio que sentían también por los demás. Era un asunto, hermanos, esto era un asunto sobre la que les encantaba insistir. Este era un asunto, hermanos, si ponemos el versículo, dice, maestro de niños. Y fíjate bien la palabra. ¿Puedes leer en la Biblia varias veces instructor? Quizás sí. Pero cuando tú lees la palabra maestro, era algo sobre lo que a los judíos les encantaba insistir, acumular títulos de honor sobre sí mismos. Les encantaba que les pusieran un título honorable. Les encantaba que les dijeran rabí, maestro. Les encantaba. Lo adoraban. Para ellos era wow, era una cosa honorable para ellos. Y fíjate bien lo que voy a decir. El mejor trabajo cuando se enorgullece es inaceptable para Dios. Tú puedes ser maestro de una persona ignorante, de alguien que no es maduro espiritualmente, de alguien que es un niño, pero si lo haces con orgullo, por muy buena que sea tu labor, delante de Dios eso es inaceptable. El mejor trabajo cuando se hace con orgullo es inaceptable para Dios. Es bueno instruir a los necios, es bueno instruir a los indoctos, es bueno enseñar a los niños, es bueno enseñar a los faltos de madurez, pero considerando siempre, hermanos, nuestra propia ignorancia, nuestra propia necedad, nuestra propia incapacidad para hacer que estas enseñanzas tengan éxito sin Dios. No hay nada, por lo tanto, de lo cual debamos enorgullecernos, hermanos. Es bueno, hermano, que le enseñes a otros. Es bueno que le enseñes a los niños. Es bueno que le enseñes a los faltos de madurez. Pero nunca se te olvide
considerar. Nunca se te olvide considerar tu propia ignorancia, tu propia necedad, tu propia incapacidad, porque sin Dios nada eres. Que no se te olvide eso, hermano. Si vas a predicarle a alguien, si vas a enseñarle a alguien, que nunca se te olvide que no eres nada. Que no se te olvide que eres nada delante de Dios. Que no se te olvide que eres totalmente incapaz y que si no fuera por Dios no tendrías ninguna clase de éxito. ¿De qué depende el éxito, hermanos, de la predicación de los domingos? ¿De qué depende? ¿De qué depende que un alma pueda ser salvada a través de la predicación de un hombre? Yo puedo ser elocuente, hermano. Yo puedo armar una bonita estructura del sermón. Yo puedo estudiar por horas durante la semana la Escritura para armar que todo tenga sentido y hacer que todos los textos complementen el mensaje que te quiero transmitir hoy. Pero yo no puedo venir delante de ti domingo a domingo con la soberbia de pensar que porque yo soy muy sabio, ustedes van a cambiar. Porque no es por mi predicación, sino por el poder de la Sagrada Escritura, por el poder del Espíritu Santo. Y yo necesito recordar algo domingo a domingo, que aunque me prepare, nada sé. Que aunque estudie, nada soy. Que no se te olvide, hermano, tu ignorancia delante de Dios. Porque si se te olvida, te vas a enorgullecer. No puedes creer que ahorita ya tienes todo el conocimiento, porque no es verdad. Lleves 5 años, 10 años, 15 años conociendo de Dios, no lo conocemos en realidad, hermano. Y déjame decirte algo, que mientras más aprendo de Dios, mientras más conozco de Dios, más me doy cuenta de que en realidad no sé nada acerca de quién es Dios. Más me doy cuenta de que si antes pensaba que la mente estaba a 5 pasos, ahora está a 20,000 pasos. Te das cuenta de lo mucho que te hace falta. No está mal, hermano, que le enseñes a otros, pero que no se te olvide tu capacidad. Porque si no fuera por Dios, tú no sabrías nada. Nada, mi hermano. No sabrías nada. Por lo tanto, no hay nada que nos orgullecemos. Mateo 23, hermanos, vamos a terminar leyendo este texto. ¿Cómo le encantaba a los judíos, hermanos? ¿Cómo les encantaban los títulos? Acumular títulos de honor en sus nombres, el que los llamaran maestros, el que los llamaran rabí. ¿Y cuánta gente hay hoy así en día? Que lo único que busca es un nombre, lo único que busca es un título. Lo único que busca es una posición, es tener un cargo de autoridad, es poder tener un título honorable y decir, yo soy el ungido. De verdad, hermanos, dense cuenta, por eso hay tantos charlatanes hoy en día en internet que yo soy el ungido, yo soy el profeta, yo soy el apóstol. Y hasta hay unos que se llaman arcángeles, Dios mío. ¿Quieren títulos? ¿Sabes cuál es el único título que nos confiere la Escritura? Siervo inútil. ¿Quieres un título, hermano? Siervo inútil. Ahí está nuestro título, hermano. Mateo 23, versículo 1 al versículo 12. Entonces Jesús habló a la muchedumbre. El contexto de lo que leímos hace rato de los fariseos, date cuenta cuál es.
Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan sus adornos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí, maestro de niños, faltos de madurez, maestro. Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que no se te olvide, que no se te olvide. No busques que te llamen maestro, porque mira, maestro solo hay uno. Solo hay uno. Solo hay uno. No hay más. No hay más maestros. Y el que se enaltece será humillado, hermano. Pero el que se humilla será enaltecido. Este principio, hermanos, aún algunos impíos no entienden. Yo creo que por la gracia común de Dios, la revelación general de Dios, es un principio que aún muchos impíos no entienden. Te voy a poner un ejemplo muy rápido y muy práctico. Quiero pensar que todos los que están aquí presentes han ido al doctor o han tratado con un médico. Si tú tratas con un médico general, a lo mejor no te ha pasado muy frecuente. Pero cuando tú tratas con un médico especialista, son gente muy soberbia, son gente muy orgullosa. Y dentro del campo en el cual yo estoy estudiando, hermanos, y me desenvuelvo, tenemos doctores que son maestros y son eminencias médicas. Y en su mayoría tienen un carácter altivo, soberbio. Nadie les puede decir que están equivocados o que están mal. Una vez me topé con un maestro y date cuenta cómo los mismos impíos entienden esto. Que nos dijo: jóvenes, ustedes, este maestro es de la tercera edad, tiene como 4 especialidades y a su vez sus subespecialidades. Es impresionante su trayectoria profesional. Pero él nos dijo: ustedes van a salir de aquí con mucho conocimiento, pero que nunca se les olvide ser humildes, porque hay muchos doctores soberbios ya y difícilmente encuentran lugares donde les abran la puerta. Pero que ustedes sepan mucho, si son sencillos, eso les va a abrir todas las puertas. Es el principio que Cristo nos enseñó hace más de 2000 años atrás. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. No busquéis que nadie os llame rabí o maestro, porque maestro solo hay uno. Vas a enseñar, enseña, hermano. Pero acuérdate que no eres nada delante de Dios. Y terminamos con el último punto de nuestra enseñanza. Romanos 2:20
instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que tienes en la ley de la expresión misma del conocimiento y de la verdad. A pesar de que esté escrito eso ahí, lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que ellos no tenían un conocimiento verdadero de la ley. Lo que ellos tenían eran un borrador y un esquema de lo que ellos pensaban que era la ley de Dios. La forma externa de la ley, una mera sombra de la ley, una apariencia de conocimiento de la verdad misma. Aunque los judíos tenían la ley y en cierto punto la conocían, eso no lo discutimos, aunque los judíos tenían la ley y en cierto punto la conocían, sin embargo, en la medida en que no la cumplían, no podían ser justificados delante de Dios por ella. Ni los mejores maestros del pueblo judío obedecían la ley que ellos presumían tener. Concluimos pues con Romanos 2:24, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Nuevamente, hermanos, que no sea así. Mantengamos nuestras vidas en humildad delante de Dios, hermanos. Porque Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dice Isaías: el cielo es mi trono, dice el Señor. La tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me podréis construir para que yo habite en ella? Si mi mano ha hecho todas estas cosas, ¿qué me podréis edificar ustedes? Pero yo miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La soberbia no cabe allá arriba, que la soberbia nos aleja de Dios, hermanos. Cuando te humillas, estás en el mejor lugar en el que puedes estar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy declaramos que solamente tú eres Rey soberano, Señor. Padre, tú nos conoces, Señor. Nuestro pecado no está oculto delante de ti, Señor. Tú ya lo sabes todo, Señor. No hay nada que podemos fingir delante de tu presencia, Señor. Tú sabes, Señor, que cada día luchamos con esta naturaleza que tenemos en nuestras vidas, Señor. Es natural para nosotros el ser soberbios, Padre, el enorgullecernos, Señor, de todo, el ser altivos, el creer que sabemos más que otros, Señor. Siempre luchamos con eso, con buscar la gloria que un hombre pueda darnos, o el aplauso, el reconocimiento, el mérito que un hombre pueda darnos, Señor. Siempre, Padre. No más, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre. Porque tú, Señor, al soberbio, al altivo, lo abates, Señor. Lo resistes, Padre.
Y aunque este mundo, Señor, quiere generar que nos llenemos de orgullo, de soberbia, que digamos, fue por mí, por mis ganas de trabajar, por mi mérito, por mi esfuerzo, por mi lucha, por mi dedicación, no fue por nosotros, Señor, sino fue por ti. Hoy nos quitamos del centro, Señor. Hoy nos hacemos a un lado, Padre. Hoy nos quitamos del trono, el trono que solamente tú eres digno de ocupar, Señor. Hoy nos quitamos del escenario y te decimos, Señor, solo tú recibes toda la gloria. Porque tú eres la vid, Cristo. Nosotros solo somos los pámpanos. Separados de ti nada podemos hacer. Nos humillamos delante de ti, Padre. Porque el corazón contrito y humillado tú no le echas fuera. Porque bienaventurados son los pobres y humildes de espíritu. Porque tú mirarás a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Reconocemos que delante de ti no somos nada, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Padre? No somos nada, no somos nadie. ¿Qué tenemos que podamos hoy ofrecerte delante de ti? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Fama? ¿Popularidad? No somos nadie, Señor. No tenemos nada que darte. Pero nuestras vidas son tuyas, Señor. Humildemente nuestras vidas son tuyas, Padre. Siervos inútiles somos, Señor. Tú síguete llevando toda la gloria, porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Padre. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Quedamos despedidos de esta reunión dominical. Los esperamos el próximo domingo, con el favor del Señor, para continuar con nuestros estudios del libro de Romanos. Que el Señor les bendiga mucho.